Buenos días, siendo las 6:15, voy a comenzar la presentación. El día de hoy pues, voy a hablar de síndrome ovotesticular. Mi nombre es Manuela Gil y soy interna de la UDEA. Bueno, voy a partir de que el síndrome ovotesticular hace parte de los desórdenes de la diferenciación sexual, de los que ya se hablaba pues, en charlas pasadas. Este se caracteriza por la presencia de tejido testicular y ovárico de forma simultánea en las gónadas. Y esto puede llevar a que se dé una presentación clínica en el que haya ambigüedad genital o que pueda darse también la presentación clínica con, pues, con presentación netamente femenina o netamente masculina. Esta se puede dar diferentes tipos de cariotipos. Como vemos aquí en la clasificación, está tanto en las alteraciones cromosómicas, cuando hay un mosaicismo, cuando hay un cariotipo 46XY y cuando hay un cariotipo 46XX. Se puede dar en cualquiera de esas presentaciones. Y antes era conocido como hermafroditismo verdadero, pero ya vimos que con la reunión que se hizo pues en Chicago en el 2006 cambió pues como todo esto. Para hablar un poquito de la epidemiología, el desarrollo sexual diferente tiene una incidencia de 1 en 5.500 y de todos estos, el síndrome testicular solamente constituye del 3 al 10%, o sea que tiene una incidencia muy baja, es una incidencia de 1 en 100.000. Vemos que se puede presentar con genitales ambiguos, como mencioné, pero las principales causas de genitales ambiguos son la hiperplasia suprarrenal congénita y la disgenesia gonadal, siendo principalmente la hiperplasia. Es decir, que cuando se nos presentan pacientes con genitales ambiguos, no es como lo primero que uno va a pensar pues, de que sea la causa. Bueno, como mencioné ahorita, se puede dar pues, con diferentes tipos de cariotipos, siendo el 46XX el más común. Hasta el 60% de los casos se presenta con este cariotipo. Ya en cuanto a las características anatómicas de las gónadas, vemos que eso se puede presentar con un ovotesis, que es que haya tejido tanto testicular como ovárico en una misma gónada y que se presente pues también con uno de con testículo o con ovario, siendo principalmente el ovotestis y el ovotestis más ovario los más comunes. Es decir, que ovotestis en un lado y en el lado contralateral ovario es el más común y el ovotestis bilateral siendo el segundo más común. Bueno, ya en las charlas anteriores se ha hablado pues como bastante de embriología, sin embargo voy a hacer como énfasis en algunas cosas importantes. Hacia la cuarta o quinta semana de la gestación se tiene una gónada bipotencial y se tienen conductos del mesonefro, que es el conducto de Wolf, el que pues, el que formaría las estructuras masculinas, y el conducto paramesonéfrico, conducto mulleriano, del que se derivarían todas las estructuras femeninas. En este momento es imposible pues distinguir entre un bebé pues masculino o femenino, sino que la gónada es bipotencial y se tienen ambos conductos. Ya, ya aquí en esta imagen vemos que dependiendo del sexo cromosómico, que sea XY o XX, se va a dar una serie de acciones. En el caso de que sea XY, la presencia de un gen, que es el SRY, que está en el cromosoma Y, va a llevar a la formación de testículos. Y en esa formación de testículos, a partir de la semana 8, la hormona antimuleriana se produce en las células de Sertoli y esa hormona antimuleriana es la que va a llevar a que se vaya a degradar todo el conducto de los genitales femeninos, es decir, los conductos mullerianos. Luego, las células de Leydig van a producir testosterona. Esa testosterona va a estar estimulada por la hormona gonadotropina coriónica humana inicialmente en el primer trimestre y esto va a llevar a que se empiecen a formar todos los genitales masculinos internos.
Ya luego, a partir de del segundo y tercer trimestre, esa testosterona va a estar estimulada por la hormona luteinizante y se va a transformar en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa y ya eso va a llevar a que se formen ya los genitales como tal externos. Y ya luego, pues, se da el descenso testicular en el último trimestre. Eso es como lo más importante a saber de cómo se da la formación masculina. Y en la femenina hay que partir de que en general el embrión está como predestinado a formar estructuras femeninas. Es la presencia pues del SRY el que hace que no se dé así. Entonces, ante la ausencia de este gen, la gónada bipotencial va a llevar a la formación de ovarios y en este no se necesitan los estrógenos para formar las características sexuales secundarias femeninas, sino que es la ausencia de esa testosterona y esa hormona antimuleriana la que hace que se lleve pues como a la formación de los genitales externos femeninos. En esta imagen vemos lo mismo que estaba diciendo. Lo único acá a resaltar diferente es que hay genes que hacen que se dé la producción de que se vaya hacia la línea testicular. El SRY que ya mencionaba, el SOX9 son los más importantes. Y aquí tenemos otros genes que son antitestis, que es lo que van a llevar es que se forme el ovario y que se dé retroceso pues como de todos estos conductos masculinos o los conductos de Wolff. Esto para partir de que la etiología, pues como tal, del síndrome testicular no se conoce del todo, pero se sabe que alteraciones en estos genes va a llevar a que se dé, pues como este síndrome. Entonces, el por qué se produce ese tejido testicular en pacientes, por ejemplo, 46XX, hay dos formas. Uno es que, como mencionaba, el SRY, que normalmente está en el cromosoma Y, se debe una mutación en la que se debe una translocación desde el cromosoma Y hacia el cromosoma X y por lo tanto la presencia de este gen va a hacer que se lleve pues como a la formación también de estructuras masculinas y de testículo. Y cuando ese SRY negativo, es decir, que no se tiene este gen, que es lo más común, hasta en el 90% de los casos, se ha visto que hay mutaciones en genes que están implicados pues como en las acciones del SRY o expresiones inadecuadas de estos otros genes, que los dos primeros están implicados en la formación de testículo y los dos segundos, estos dos, están implicados más en en antitesis, en la formación de ovarios. Bueno, para partir como del abordaje diagnóstico, hay dos formas de las que nos pueden presentar los pacientes. La primera es neonatos. En los neonatos lo que vamos a ver clínicamente es que hay una ambigüedad genital. Pongo este signo de alarma porque lo principal aquí, como hemos visto en las charlas anteriores, es descartar una hiperplasia suprarrenal. En esa ambigüedad genital vamos a encontrar pacientes con genitales predominantemente femeninos, en los que se encuentra hipertrofia de clítoris, fusión de los labios, y o genitales predominantemente masculinos, en los que se presenta criptorquidia bilateral, hipospadias o micropene. Ya la otra forma en la que se nos pueden presentar los pacientes es durante la pubertad, en la que se encuentran con ambigüedad genital que no se haya reconocido antes, hernias inguinales encarceladas y que no, pues con un tejido gonal que no corresponde, una pubertad retrasada o incompleta, amenorrea primaria o virilización en niñas y en pacientes más, pues, masculinos con ginecomastia o una hematuria cíclica. Esos son como los motivos de consulta ya en la pubertad. Bueno, aquí vemos pues los aspectos como a evaluar en el examen genital eh, pues de un paciente. Vemos primero aquí esta escala, que es la escala de Prader, que ya la hemos mencionado pues anteriormente, y es como para clasificar el grado de virilización. Entonces los aspectos pues a evaluar es el falo de clítoris, los pliegues labioscrotales se evalúa pues la rugosidad, la coloración y el número de aberturas urogenitales. Es muy importante ver si se tiene meato urinario y vagina o si solo se tiene un seno urogenital. Bueno, en cuanto a los estudios iniciales, lo más importante y con lo que se empieza es con el cariotipo. Este cariotipo normalmente lo hacen de 20 a 25 metafases, pero en algunas partes se dice que realmente se debería de hacer de 100 metafases
porque se escapan muchos mosaicismos cuando se hace de menos metafases y se debe complementar con la detección del SRY mediante FISH o PCR. El estudio hormonal debe hacerse a partir de las 48 horas, no se debe hacer antes, y en ese tenemos que tener en cuenta la 17-hidroxiprogesterona para descartar la hiperplasia suprarrenal congénita, en donde normalmente estaría, pues esta estaría aumentada, y también debemos hacer medición de electrolitos. En general, estas dos mediciones se hacen en pacientes en recién nacidos que tengan criptorquía bilateral o que tengan genitales ambiguos. También debemos hacer una medición de hormona antimuleriana y de testosterona, tanto de forma basal como con estimulación de beta-HCG y LH y FSH. Esos serían como los estudios hormonales necesarios. Y la ecografía, que ahorita pues voy a abundar más como en ella. Entonces, dependiendo del cariotipo, un, se pueden dar como la presentación pues de los niveles hormonales. Esto va a ser dependiente de la cantidad de tejido testicular y ovárico que haya. Entonces, en este caso, en el 46XX, vamos a tener un hipogonadismo hipergonadotrópico, es decir, que la testosterona va a estar baja o normal y el hipergonadotrópico quiere decir que la LH y la FSH van a estar elevadas. La hormona antimuleriana la vamos a encontrar en valores de rango masculino por la formulación con beta-H. Va a ser también un hipogonadismo hipergonadotrópico y los valores de la hormona antimuleriana y la testosterona van a depender de la cantidad y la proporción de tejido testicular normal que haya. Y en el caso del mosaicismo vamos a encontrar la hormona antimuleriana disminuida y la testosterona también, tanto en basal como con la estimulación. En cuanto a la ecografía es el estudio inicial de elección. Es un método que es sencillo, es económico, no tiene radiación para el paciente y nos permite evaluar con precisión la presencia de ovario o testículo, de ovotesis, también la ubicación, el tamaño. Entonces es un método que es el de elección. Vemos que tiene una sensibilidad del 89,5% y aquí traigo un estudio en el que se hizo en un hospital en China, se hizo en el hospital de Sichuan y lo que hicieron es que estudiaron pues varios pacientes, pero con desarrollo sexual diferente. Fueron 82 pacientes y, ay, y de esos 82 pacientes, 12 tenían síndrome testicular y lo que miraron fue que hicieron una biopsia de las gónadas de todos esos pacientes y compararon el resultado que había dado la ecografía con el resultado histopatológico para ver qué tan efectiva era la ecografía. La edad promedio pues, de estos pacientes fue entre 18 meses a 18 años, siendo la edad promedio 5 años. Y lo que se encontró al final es que de 12 pacientes con síndrome testicular, la ecografía diagnosticó correctamente 10 y dos casos quedaron pues mal diagnosticados con la ecografía. Uno de ellos era porque había una disgenesia y la ecografía no la logró identificar, no identificaba gónadas, y en la otra la ecografía identificó testículos y en realidad eran ovotesis. Bueno, en cuanto a esos dos métodos diagnósticos, la paroscopia, la ecografía pues no se haya logrado visualizar las gónadas, cuando se va a realizar una biopsia gonadal y cuando se va a hacer una gonadectomía. En cuanto a la resonancia magnética, la literatura dice que es como una alternativa a la laparoscopia, pero pues si nos vamos a la realidad, al final se va a tener que llevar al paciente a la laparoscopia después de la resonancia para hacerle la biopsia gonadal, entonces no tiene como sentido hacerlo como alternativa. La resonancia pues proporciona una información más detallada de las estructuras y tiene una especificidad que alcanza hasta el 100%. Bueno, en cuanto a la biopsia,
En general, pues las indicaciones son como cuando no se llegó al diagnóstico con ecografía y perfil hormonal y para descartar tumores, pero en general, pues como a todos los pacientes se les hace biopsia de las gónadas cuando se hace el diagnóstico. Y las características de la biopsia, pues en la literatura encontré que se hace una biopsia en cuña, que la muestra deben de ser pues de ese tamaño y que cuando se encuentra morfológicamente que son heterogéneos, que se tiene una hipótesis, se deben tomar varias muestras. Hablando con los profes que me asesoraron, que fue el doctor Angelo y la doctora Natalia, ellos mencionaban que pues se hacía una biopsia en cintilla, sin embargo, pues no encontré como que estuviera muy claro esto o que en alguna parte se dijera que esta debería ser la muestra adecuada. Lo que encontré en varias partes es que se hacía en cuña de la zona periférica. Bueno, en cuanto a la malignización, hay ciertos factores de riesgo que hace que se pueda dar, pues como que sean más propensos a que haya una malignización de las gónadas. En general, la principal es que haya la presencia del cromosoma Y, o en caso de que no esté el cromosoma Y, que sea una expresión del gen TSPY. Que las gónadas sean intraabdominales es otro factor de riesgo y cuando después de un año de edad todavía hay expresión de marcadores de células germinales embriológicas. Estos han sido como los factores de riesgo que se han encontrado. La incidencia en general de malignización es del 4 al 6% y los tumores más frecuentes es el gonadoblastoma y el disgerminoma o seminioma, dependiendo pues del tipo de gónada. Hay una estratificación del riesgo en el desarrollo sexual diferente en general que nos hace ver el riesgo de malignidad y como la recomendación que se da para llevar a cabo. Vemos que el ovotesis está en un riesgo bajo. Dicen que es un porcentaje pues, de malignización, de riesgo de malignización del 3%. Y lo que dice es, pues se cuestiona si debe retirarse la parte testicular de la gónada. En cuanto a la gonadectomía profiláctica, eso es un tema que en el siguiente bloque de charla se va a profundizar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una decisión compleja y que debe ser pues como individualizada con cada paciente, en el que se debe valorar si el género asignado pues es diferente al sexo gonadal, se debe valorar el riesgo de malignización con los factores de riesgo que ya mencioné y la función gonadal pues posteriormente cómo va a ser. En general no hay un consenso de cuándo se debe hacer, pero hay unos casos en los que está determinado de que sí se debe hacer y es cuando hay gonadas disgenéticas o displásicas y especialmente cuando estas son intraabdominales. Aquí traje pues como un estudio de seguimiento en el que la Sociedad Americana de Urología estudió como 20 pacientes de forma retrospectiva en el que valoró las características anatómicas, histológicas, la asignación de género, el tratamiento y eso fue un seguimiento de 20 a 25 años en promedio. Ay, bueno, en este incluyeron pues como 20 pacientes con síndrome testicular. Vemos que 18 de esos pacientes eran cariotipo 46XX, lo que muestra pues que lo que les mencionaba ahora de que es el más frecuente. La edad promedio de diagnóstica fue a los 11 años y el género asignado inicialmente 13 fueron masculinos y 7 femeninos. Vemos que durante pues, el estudio hubo reasignación de género en 3 pacientes de femenino a masculino porque se identificaban como masculinos, se corroboró esto pues con pruebas psicológicas y la edad en la que se hizo esa reasignación fue en uno a los 5 años, en otro a los 10 y en otro a los 20 años. La gonadectomía bilateral se realizó en 10 pacientes, que ahorita vamos a ver cuáles eran como las características de la mayoría de sus pacientes. Y la presentación clínica, todos estos pacientes se presentaron con genitales ambiguos. La cirugía genital, pues la plástica se hizo en promedio, pues la genitoplastia se hizo en promedio a los 9 años y solamente se realizó antes de los 2 años en 2 pacientes. Y en esos 20 pacientes ninguno tuvo malignización.
Aquí vemos finalmente pues como una tabla en la que nos muestran paciente por paciente. Vemos que lo que predomina, el tipo de tejido que predomina es una ovotestis bilateral y los ovotestis ovarios son como las dos que predominan. Vemos que un ovotestis y testículo en el otro no es como tan común. También vemos que la gonadectomía bilateral se hizo principalmente en pacientes que tenían ovotestis bilateral. Vemos en este caso, en este caso, en este caso, en la mayoría, pues, aunque hay otros en los que no, pero la gran mayoría era una ovotestis bilateral. Y vemos acá señalados con asterisco los tres pacientes que tuvieron reasignación de género y vemos que todos esos tenían ovotestis ovario en un caso, ovotestis ovario en el otro y ovotestis bilateral. Ya eso es como las características del paciente, de los pacientes de este estudio. Bueno, finalmente quiero concluir pues que esta entidad es una entidad que es muy poco frecuente, que requiere un equipo multidisciplinario para su manejo. Aún falta mucho por conocer acerca de esta patología y de cómo debe ser su manejo, y falta información acerca de cómo debe realizarse la biopsia gonadal, lo cual es muy importante porque dependiendo de cómo se hace esta biopsia va a hacer que se lleve o no a un diagnóstico correcto. Y esto fue toda la charla. No sé si tengan alguna pregunta. Hola doctora, buenos días. Sí, sí se escucha. Sí, sí, Profe, escucha. sí, sí se escuchó. Ah, bueno, Sí, profe. bueno, doctor, este tema de ovotestículos es un tema históricamente hablando muy interesante porque corresponde al grupo de pacientes que se conocían antes como hermafroditas verdaderos. Es muy interesante desde el punto de vista mitológico porque cuando se usaba este apelativo de hermafrodito verdadero, se hacía referencia a un personaje griego, ¿verdad? Que tenía ambas condiciones. ¿Qué sucedía? Que obviamente no se conocía toda la fisiopatología de los pacientes, era un espectro muy amplio. La nueva clasificación de Chicago, como mencionaste, fundamenta el diagnóstico realmente en las gónadas, por decirlo de alguna forma, a pesar que siempre debemos tener un cariotipo que debe ser idealmente en 100 metafases, las gónadas, para poder hablar de un verdadero síndrome ovotesticular, si debe estar soportado en el diagnóstico histopatológico, aunque es cierto que cada vez las técnicas de resonancia magnética se van refinando más y podemos establecer diferencias, por lo menos imagenológicas, entre testículos y ovarios. Muchas veces no es fácil, ¿verdad? Porque podemos presentar ambos tejidos, ya sea en la misma gónada o en gónadas diferentes. Otro de los temas importantes que me gustaría mencionar es que muchas veces estas gónadas, ¿verdad? Van a tener alteraciones estructurales que macroscópicamente durante una laparoscopia no hace factible poderlas diferenciar. Obviamente en la laparoscopia yo sí voy a diferenciar órganos internos, si hay derivados mullerianos, si hay estructuras wolfianas. Recuerdo un caso que de hecho lo tenemos fotografiado en donde la apariencia macroscópica de una de las gónadas era de un ovario y la apariencia macroscópica de la otra gónada era de un testículo. De hecho, son pocos estos casos de que esté como tan diferenciada una gónada de otra, que eso sobre todo se asocia a mutación de genes axiales, pero la gran mayoría tiene o una apariencia de estrías gonadales o incluso una apariencia de gónada indiferenciada que solo con el diagnóstico histopatológico se encuentra. La carga SRY, como tú dijiste, en el 90% de los casos son los que más se asocian a malignidad. Uno de los temas más debatidos después de realizar la biopsia
es el seguimiento de esas gónadas, ¿verdad? Porque si esas gónadas permanecen en el tiempo siendo inmaduras, sin tener una adecuada espermatogénesis u ovogénesis, o ductus que favorezcan la fertilidad y se vuelven una bomba de tiempo oncológica, pues habría que evaluar en si hay indicación o no, dependiendo de la carga genética de gonadectomía o simplemente seguimiento imagenológico y con algunos marcadores. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que el espectro es tan amplio que puede permitir incluso hacer reconstrucciones de genitoplastia feminizante o incluso de genitoplastia androgenizantes, ¿verdad? No hay una verdadera urgencia de resolución y por eso la tendencia en los últimos años es simplemente esperar la participación del paciente. No sé si ustedes se recuerdan, nosotros siempre hemos hablado como el tema de la autonomía hasta los 18 años, pero creo que hace un mes salió una revisión del tema de la Corte Constitucional, en donde incluso ya los mayores de 13, 14 años, creo que son 14, pueden participar de estas definiciones y firmar ya un consentimiento informado tanto para negar un procedimiento como para aceptarlo. Antes de hace un mes ya lo insinuaba y lo recomendaba la Corte, pero ya digamos que es una ley de la República. Entonces probablemente eso va a permitir que antes de los 18 años, si se comprueba que el paciente ya tiene voluntad de consentir, a los 14 años ya tenga algún grado mucho más apropiado desde el punto de vista médico-legal. Ese es como el comentario que tenía, doctora. Buenos días a todos. Bueno, Manuela, de todas formas, uno de los objetivos más importantes del seminario era también tratar de definir como la parte de la biopsia. Creo que cuando uno hace una búsqueda un poco más a profundidad, tal vez se encuentre como ese objetivo y no solo quedarnos en la cuña, porque habíamos hablado que de pronto la cuña muestra un tejido solo de testículos, solo de ovario, que puede pues como no hacer completamente bien el diagnóstico. Entonces sí como tratar de definir en realidad cómo hacerla, qué pasos, pues qué pasos seguir, cómo tratarla de tomar de una forma un poquito más correcta, porque como dijiste en las conclusiones, es como uno de los puntos más importantes para definir el diagnóstico y obviamente el tratamiento. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas Manuela, ¿cómo estás? Me pareció muy bueno tu seminario, me pareció que lo diste de una forma tranquila, ¿cierto? Se te entendía, porque son temas pues muy complejos que para el nivel tuyo como interna y todo eso me pareció excelente como lo presentaste de una forma clara, ¿cierto? Porque esto no se puede hablar de una manera rápida, pues de esto porque se va uno de sintonía. Bueno, en cuanto a lo de la biopsia, también como dijo la doctora, es importante que no es fácil a veces determinar si es en cuña o no por la presentación del ovotestes. Este ovotestes tiene una presentación que puede ser como bilobulada, ¿cierto? Con un istmo, con una forma pediculada que realmente pues nunca la hemos visto, pero puede ser presente. Y entonces hay que de pronto tomar a veces hasta 2 biopsias en cuña, ¿cierto? Porque son como 2 lobulitos, ¿sí? O en la forma de cintilla, ¿cierto? A veces es tan pequeña el ovotestes, ¿cierto? Que también uno dice, bueno, si le tomo la biopsia, pues me voy a llevar mitad o por lo menos la tercera parte del eso, entonces hay que tener cuidado también con eso. Y la otra presentación es una forma como de casquete, que es que está el tejido testicular y en forma de casquete, o sea, hacia arriba está cubierto por el tejido ovárico, ¿cierto? Entonces lo que son los ovocitos, esos ovocitos pueden estar entre lo que serían los túbulos seminíferos como tal o dentro de los túbulos seminíferos, entonces se hace mucho más difícil lo que sería la toma de biopsia. En cuanto a, pues en forma, por ejemplo, la presentación de lo que sería
este tipo de pacientes, pues es lo que llamaban el hermafroditismo verdadero, ¿cierto? Entonces, más del 50% de estos ovotestes se encuentran a nivel intraabdominal, ¿cierto? Menos a nivel inguinal bilateral y solamente el 5% han tenido como un descenso de tipo total. Y cuando ustedes tienen, como dijiste Manuela, pero es como para recordarlo, ¿cierto? Una ovoteste, ¿cierto? De un lado, ¿cierto? Y ovario del otro, generalmente está presente el útero, ¿sí? Pero cuando es ovotestes bilateral, solamente en el 13%, o sea, más del 13% de los pacientes tienen ausencia de tipo uterina. Pues es un tema pues muy apasionante, ¿cierto? Que a veces se nos presenta a nosotros cuando entramos y no encontramos los pacientes con diagnóstico de criptorquidia bilateral y entramos y oh, sorpresa, como ha pasado, que no se encuentran los testículos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cierto? Entonces, hacer la biopsia de una, ¿sí? O enviarlo pues a un sitio donde haya como más experiencia en eso, porque de todas maneras son casos extremadamente raros. De nuevo te felicito por la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, entonces creo que ya podríamos dar por terminada la charla. Muchas gracias a todos.